Bien, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que nos ha dado y por esta bendición de poder estudiar su palabra en este día. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. El libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. En el primer tratado, él dirigió el libro que lleva su nombre, el Evangelio según Lucas, y se lo envió a un personaje llamado Teófilo. El propósito es mirar la expansión del Evangelio conforme Jesús lo dijo, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miramos entonces, ¿verdad?, que vamos a comenzar y dice así el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Como dijimos, el primer tratado es el libro de Lucas, el cual, ¿verdad?, recopiló, informó, investigó todas las cosas de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día en que el Señor fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor dice que apareció después de haber padecido, después de haber sido muerto en la cruz, fue sepultado y resucitó y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no hay lugar a ninguna duda de que Él se les presentó y se les apareció, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, habéis oído de mí. La promesa del Padre, el cual la oyeron a través de Jesucristo, y fue aquella que les dijo, vas a recibir la promesa del Padre, pero asentaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestido de poder de lo alto. La promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y entonces el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miramos que Juan ciertamente bautizó con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo iba a venir con poder sobre ellos y así iban a ser bautizados en ese poderoso, ¿verdad?, evento que iba a suceder dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía están pensando en un reino terrenal, al estilo de David y Salomón, y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él no les contestó, sino que les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Le dice que no es de la incumbencia de ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y iban a ser testigos de Jesucristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Mirando que, habiéndole dicho estas cosas, el Señor, ¿verdad? Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Miramos pues que ellos estaban mirando que el Señor se iba y tenían los ojos puestos en el cielo. Pero se le presentaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, versículo 11, le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miremos pues que así como el Señor ascendió a los cielos en una forma visible, que ellos lo estaban mirando, ¿verdad? Partir cuando fue ascendido, así también verá. Dice que aquí viene en las nubes y todo ojo le verá, y lo que lo traspasaron y harán lamentación sobre él. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Un poco más de una milla, es un día del camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Miramos pues que subieron al aposento alto donde moraban todos ellos y estaban allí. El verso 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miramos que estaba también María y estaban los hermanos de Jesús que ya eran creyentes, porque durante el ministerio público del Señor, los hermanos de Jesús no creían en él como el Mesías, ¿verdad? No eran creyentes, pero ahora sí están reunidos aquí junto con su madre y los discípulos. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número, y les dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Miramos pues que era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17.
y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y era contado entre los apóstoles y tenía parte en el ministerio del apostolado. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Miramos pues, ¿verdad? El suicidio de Judas, cómo se cayó, ¿verdad? Y adquirió un campo con el dinero. Los principales sacerdotes adquirieron el campo, lo compraron con el dinero que él había vendido a Jesús. Versículo 19 dice que fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama con su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Miramos pues que compraron un campo los principales sacerdotes, ¿verdad? Y se llama con su propia lengua campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Miramos pues que ahí estaba la profecía donde decía que sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, era necesario entonces, ¿verdad?, que escogieran de los hombres que habían estado junto con los apóstoles todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea ella testigo con nosotros de su resurrección. Entonces están buscando al sucesor de Judas, y era necesario, ¿verdad?, que el de estos hombres que habían estado con ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que el Señor fue recibido arriba, y sea hecho testigo conjuntamente con ellos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hicieron una oración, ¿verdad? Y dijeron, ¿verdad? Y orando, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Miramos pues que hemos terminado el capítulo 1 del libro de los Hechos y hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor ascendió a los cielos, cómo les dijo que se asentasen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. También miramos cómo fue el lugar de Judas que dejó vacante por su transgresión, fue sustituido por uno de los que escogieron, que fue Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, hemos terminado el capítulo 1. Si alguno tiene una pregunta o comentario, la puede hacer.
Si no, el hermano Luis puede pasar con nosotros. Pase.